Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Escribilea, esta parcela de televisión donde abordamos el arte, la historia y la cultura universales de una manera singular, amena e interesante, donde todos ganamos en conocimiento. Tenemos un panel de profesores universitarios integrado por el doctor Raúl Lombana, por el también doctor Félix Julio Alfonso López y el máster en Ciencias Históricas Dagoberto Rodríguez Abrantes. Profesores, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Escribilea. Entramos ya con el primer tema de la noche, que tiene información previa para nuestros telespectadores, de modo que tengan una ayuda en su indagación personal. Es una colaboración que debemos a Nelcy Álamo, vecina de Sabanilla del Encomendador, hoy Juan Gualberto Gómez, en el municipio Unión de Reyes, provincia de Matanzas. Y ella nos envía una frase célebre que debe ser determinada por nuestro panel. Doy la palabra al doctor Lombana para que inicie la ronda correspondiente. Sí, gracias. Buenas noches, Ramón. Frase célebre, escrita o pronunciada en nuestra era. Sí, señor. Con posterioridad a la edad antigua. También. Con posterioridad a la edad media. Correcto. Con posterioridad a 1789. Así es. O sea, en los siglos XIX, XX o lo que va de XXI. De uno de ellos. ¿Es una frase del siglo XX? No. No es del siglo XX, profesor. Frase célebre del siglo XIX. Correcto. 19 americano. Sí. América Latina. También. Insular. Sí. Cuba. Exacto. Esta frase célebre del siglo XIX cubano está vinculado a los procesos independentistas de esa centuria. Ya lo creo. Es decir, a las luchas de Cuba por su libertad, por su independencia. Por lo tanto, es una frase de la segunda mitad del siglo XIX. Así es. Segunda mitad. Y no hemos definido si esa frase fue pronunciada, fue dicha o fue escrita. No, no lo hemos hecho. Es una frase escrita. No, profesor. O sea, fue pronunciada. Pronunciada. Y allí quedó. Tiene que ver o se pronuncia en el contexto de la Guerra de los 10 años. Es decir, guerra de 10 años, guerra chiquita, por ahí. Está ahí. Ahí, en ese... Bien. Bueno, entonces por su respuesta, imagino que sea al final de la guerra de 10 años. Y antes del comienzo de la siguiente. 77, 78, 79, 80. Correcto, correcto. Correcto. Ok. Esta frase pronunciada, Ramón, está pronunciada por uno de los grandes jefes militares de la revolución. No, no. 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 Usted dice que no la pronuncia uno de los grandes líderes, vamos a decir militares, de la guerra de 68. Así es. He dicho. Y eso me descarta, pero eso no me descarta a José Martí, que no estuvo como líder militar en la guerra de 68. También lo descarto. Pero podemos descartar a José Martí. Sí, así es. O sea, es una frase dicha, insisto, entre el final de la guerra de 68 y el inicio de la tregua fecunda. Así es. Pero es posterior al año 78. Justamente Está en el año 78 en el año la 78, frase. sí. Ya. Bien, esta frase, que no la pronuncia, usted dijo, un líder militar de la parte cubana. No hemos determinado si esa frase está dicha por un cubano o por un extranjero. Ajá. En este caso ¿Puede sería ser una español. frase dicha por un extranjero? No. Nunca lo hubiese dicho. A ver, esta frase está dicha en el contexto, usted dice, del final de la guerra de los 10 años. La guerra de los 10 años tiene varios finales. Tiene un final oficial, que es el 10 de febrero de 1878, cuando se firma el Pacto del Zanjón. Correcto. Pero ese pacto ya sabemos que no lo aceptan dos militares, Antonio Maceo y Ramón Leocadio Bonachea. Y eso es lo que explica que se vaya a la protesta de Baraguá en marzo, el 15 de marzo de ese año 1878, en la cual
se pronuncian varias frases en esa reunión. Esa frase fue pronunciada en esa reunión del 15 de marzo de 1878. Correcto. Bien, ahí las frases fundamentales son la de Maceo: guarde usted ese documento, no queremos saber nada de él, cuando Martínez Campos le alcanza el memorándum de paz, y la frase anónima de un oficial de la tropa que estaba ahí reunida, cuando se dice, bueno, ¿y cuándo se reanudan las hostilidades? Es esa la frase. Correcto. Pero hay una... esa frase... Claro, tiene... se da una fecha, se dice, el 23 se rompe el corojo. Exacto. Esa es la frase. Esa. Ya. Es la Muchachos, frase. el 23 se rompe el Exacto, coro. muchachos, el 23 se rompe el corojo. Que se le atribuye, profesor, perdón, a un oficial mambí que unos historiadores lo dan como Florencio Duarte y otros le dicen Capitán Fulgencio Duarte. Al final es una voz del pueblo. Exacto. Es una voz de esa masa que se ha reunido ahí, en la cual, por cierto, Maceo no es solamente el único gran oficial que está presente en esa reunión. Está acompañado por su hermano José. Está presente ahí también Vicente García y otros altos oficiales del Ejército Libertador que no han aceptado las bases del Pacto del Zanjón, porque el pacto implicaba negar dos cosas que eran por las cuales había luchado fundamentalmente: la independencia de Cuba y la abolición de la esclavitud, la abolición absoluta de la esclavitud. Y tenemos que recordar que Maceo llega a esa reunión de los Mangos de Baraguá con la aureola de haber sido vencedor en dos combates que ocurrieron justamente poco antes de la protesta de Baraguá. El combate del Camino de San Ulpiano y el combate de la Llanada de Juan Mulato. Así es. En la cual Maceo derrota a las dos principales fuerzas élites del ejército español, a los Cazadores de Madrid y al Batallón de San Quintín. Entonces, no solamente está la cuestión ética de Maceo de no aceptar el pacto, sino también que él está venciendo a las tropas españolas en el terreno de batalla. Por lo tanto, para Maceo es inexplicable que se haya producido una conversación de paz en esas circunstancias. Y es lo que lleva a que él, por supuesto, niegue participar en el pacto, rechace la propuesta de Arsenio Martínez Campos y continúe la guerra un poco tiempo más, hasta que realmente ya las condiciones objetivas demostraron que no era posible seguir en armas por más tiempo. Felicitamos a nuestro panel, especialmente al profesor Félix Julio Alfonso López, por haber determinado esta frase célebre. Y de inmediato vamos a conocer una novedad literaria que presenta en cada uno de nuestros programas el licenciado Fernando Rodríguez Sosa, de modo que ustedes puedan conocer y adquirirla en las librerías o acudir también a las bibliotecas para poder leerla. Cuando termine nuestro compañero, regresaremos para el tema intermedio. Como siempre le digo, cuento con su presencia ante pantalla para continuar Escriba y Lea. Buenas noches. Luis Saiz Montes de Oca fue, sin dudas, un cronista, un observador, que supo tomarle el pulso a la realidad que le tocó vivir y sacar sus esencias para llevarlas al papel. Así presenta el libro que esta noche les comento el narrador Eldis Baratute Benavides. Me refiero al volumen titulado Los Antepasados, 10 cuentos de Luis Saiz Montes de Oca, que con selección y prólogo del propio Baratute Benavides publica Ediciones Aldabón de la Asociación Hermanos Saiz de Matanzas. Son narraciones fechadas entre los años 1954 y 1957, en que se cuentan historias protagonizadas por personajes que viven realidades y problemáticas presentes en la sociedad cubana anterior a 1959. Luis Saiz Montes de Oca nace en la capital cubana en 1938 y por sus acciones revolucionarias es asesinado por la tiranía batistiana junto a su hermano Sergio en Pinar del Río, en San Juan y Martínez,
en el año 1957. Los textos de Luis y Sergio, tanto en prosa como en verso, han sido incluidos en varias selecciones publicadas a lo largo del tiempo, entre ellas Brisa Nueva y Cuerpos que yacen dormidos. No se equivoca en realidad Eldis Baratute Benavides cuando asegura que Los antepasados, 10 cuentos de Luis Saiz Montes de Oca, propone una interesante invitación a la lectura para comprobar en su real dimensión el alcance, la trascendencia, el valor de estas narraciones en el panorama de la literatura cubana de la pasada centuria. Les recomiendo la lectura de Los antepasados, 10 cuentos de Luis Saiz Montes de Oca, que con selección y prólogo de Eldis Baratute Benavides publica Ediciones Aldabón. Gracias por acompañarme y nos vemos en un próximo encuentro. Les recuerdo que está en sintonía con el canal educativo que presenta en estos momentos Escribe y Lea, un programa donde se abordan temas de la cultura, de la historia, que pueden, digamos, ayudarle a entender mejor la historia pasada y, por qué no, también el futuro. Vamos al tema intermedio de esta noche, que no tiene información previa para los telespectadores y ha sido enviado desde la ciudad de Ciego de Ávila por Elina Godínez. Una obra literaria. Inicia el profesor Félix Julio. Obra literaria de nuestra era, ¿Correcto? posterior a la edad antigua, Sí. a la Edad Media, Sí. a la Revolución Francesa. No, profesor. Entonces, Ramón, es una obra entre los siglos XV y XVIII. Muy bien. Una obra euroasiática, Correcto. europea, Sí. de algún país continental. No, profesor. Entonces, inglesa. Es una obra literaria, Ramón, producida entre los siglos XV y XVIII en lo que llamamos las Islas Británicas. Correcto. Es una obra escrita en prosa. Sí. Escrita en prosa. O sea, podemos descartar todo lo que tenga que ver con el género de teatro. Sí, sí. Ya. Correcto. Es una obra que se ubica dentro de los siglos XVII y XVIII. Correcto. Se trata de una... Es una obra de cuentos. Relatos. Relatos. No, no, no. Es una obra de narrativa Narrativa. que no es cuento, por lo tanto debe ser una novela. Una novela. Ajá. No es una novela gótica, es una novela más bien realista. Es realista. Ya, porque ahí yo estoy descartando a Horace Walpole, por ejemplo. Es una obra de Henry Fielding, Sí, señor. es el Tom Jones. Correcto. Bien. El Tom Jones de Henry Fielding está también insertada dentro del periodo histórico de la revolución industrial naciente de la segunda mitad del siglo XVIII, de todo ese impetuoso desarrollo capitalista que va a tener lugar en las Islas Británicas y que va a encontrar un reflejo y una perspectiva de análisis crítica a determinadas capas de la población. Bueno, esta obra, Tom Jones, del año 1749, fue llevada al cine en una versión de 1963 que fue contradictoria, tuvo su momento, pero que se conoce en Cuba, se proyectó en los cines cubanos, se ha puesto en la televisión. Este libro, Tom Jones, ha sido editado en nuestro país, o sea que se encuentra en las librerías y bibliotecas. Conmino a nuestros telespectadores que no lo han leído a que lo hagan, porque es un retrato de la sociedad inglesa de esa época, con personajes muy bien trazados y con un objetivo muy claro de crítica a toda la hipocresía, a toda esa cantidad de cosas que se vivieron en esa época, ¿no? Y realmente pues vale la pena leer. Otra de sus novelas es Chamela, que también la recomiendo. Bueno, estamos felicitando a nuestro panel, especialmente al profesor Félix Julio, por haber determinado esta obra literaria, Tom Jones, de Henry Fielding. Y vamos ahora a nuestro momento musical. Cuando haya transcurrido, pues regresaremos para el último tema de la noche. Por favor, no lo pierdan.
se aleja sin regreso, como el sabor a ceniza, como un beso, como palabras prohibidas, como el arco de tus cejas, como fotos amarillas, fotos viejas, como un grito tras la puerta, como madrugada incierta, como duermen los luceros, como por tus pies mis dedos, como palomas suicidas, como autos en la avenida, como las teclas de un piano, como flores del pantano, como ceros encendidos, como crimen y castigo, como el pájaro que vuela, como niños en la acera, como flota una gabarra sobre las aguas del Sena. Así son las cosas simples que me llenan. Como un ave del otoño que regresa desde el fondo, como se esconde el pasado en los escombros, como el golpe de la lluvia en la paz de los vitrales, como el misterio que envuelve las ciudades, como las voces del puerto, como el roce de los cuerpos, como arena en el desierto, como el que esconde un secreto en el guardarropas, como algo mineral, labios contra el cristal, la niebla sobre el mar, como un loco de la noche, espantado por el día, como habitan los enanos un mundo de fantasías, como flota una gabarra sobre las aguas del Sena. Así son las cosas simples que me llenan. Atentos porque estamos comenzando el tercer y último tema de la noche en Escribilea. Tiene información previa para los telespectadores y ha sido enviado por Dainier Pimentel, residente en Lugareño, en la provincia de Camagüey. Lugar célebre para el profesor Dagoberto, que debe iniciar la ronda correspondiente. Gracias, Ramón. Este lugar célebre está en la parte sólida del planeta. Correcto. Está en Eurasia, Ramón. No, profesor, Pero tampoco en América. tampoco. Es un lugar célebre ubicado en África. En África. Bien. Aquí hay una pregunta que la hacemos de diferentes modos, pero que cuando se trata de este tipo de cuestiones es esencial. Este es un lugar célebre que puede alcanzar su celebridad, bien por una razón histórica a partir de lo que ocurra o lo que se construya en honor a algo que tenga que ver con el pasado del hombre en la humanidad, en la historia de la humanidad, perdón, o puede deber su celebridad a sus características naturales. Ajá. ¿No? Es el segundo caso. El segundo caso. Ramón, este lugar célebre se ubica, vamos a cerrar un poquito más el espacio, al norte de África. Bueno, o sea, no. cuando decimos al norte me refiero del Sahara hacia el norte. Bueno, no, profesor. Está en esa área en que se podría determinar que está más al norte que al sur. Ya. Es en sentido general territorio sahariano. Exacto.
pero es algo mucho más específico que un gran desierto. Sí, 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 sí. No es el Sahara. No es el Sahara Es como, correcto. como gran... ya. O sea, que estamos hablando de un accidente geográfico que hoy se ubicaría dentro de lo que es estos países que, o toca en alguna medida estos países que colindan con el Mediterráneo, como Argelia, Egipto, Libia, esa zona, o el área un poco más acá que tiene que ver con Marruecos. Estoy pensando en esa área, ¿no? Pero bueno, como usted dice que es sahariano, no puedo evitar también pensar en lo que hay ubicado dentro del mismo desierto. Vamos a descartar. Este accidente geográfico ocupa, parte de este accidente geográfico lo ocupa alguno de los países que tiene costas al Mediterráneo. No, Entonces, Marruecos, esa región. su costa no es al Mediterráneo. Debe ser Mauritania. ¿Es en Mauritania? No, no lo es. No está en Mauritania. Ramón, este es un país que tiene costas en el Atlántico. No, profesor. No es al Atlántico donde tiene sus orillas esta nación actual. Bueno, nos va quedando Sudán, ¿no? O, sí, lo que tenga costas al Mar Rojo, Sudán. Sudán. Es un lugar célebre que está enclavado en el Sudán actual. Exactamente. Bueno, vamos a buscar entonces ahora un poquito ya de una vez por la naturaleza de esa celebridad. Usted dijo que está en la parte sólida. Sólida, sí. Por tanto, su celebridad la debe a algo específico, algo llamativo que tiene desde el punto de vista de el terreno, la vegetación, la fauna pudiera ser también. Se trata en este caso de lo primero, o sea, es algo que tiene su celebridad o su celebridad se relaciona de alguna manera con el terreno. El las terreno, variaciones del terreno. correcto. O sea, estoy pensando en una cordillera montañosa, Sí. El accidente geográfico como tal. bueno, a ver, aquí hay a mí se me está ocurriendo aquí una cosa que tiene un lugar que tiene una connotación histórica, además. Y francamente se me está ocurriendo más por eso, ¿no? Y estoy descartando ahora a partir de todas las respuestas que nos ha dado. Me voy a aventurar. Es el desierto de Nubia. Correcto. Yo, y creo que mis compañeros también, confesamos que lo recordamos más evidentemente por el contenido histórico que tiene, independientemente de lo que usted decía acerca de sus méritos naturales para ser un lugar célebre, o sea, le sobra razón en todo ello. El desierto de Nubia tiene que ver también con algo que mis colegas decían al inicio. Lo que pasa con el desierto de Nubia es que normalmente se queda geográficamente en un espacio donde se le nota menos a partir de accidentes mayores, más célebres, como es el propio Sahara, o es todo lo que describían los colegas después de la Quinta Catarata, o alrededor de la Quinta Catarata. O sea, se le vincula mucho. Esto es algo que ha perjudicado, sobre todo en la historia antigua, al Sudán también, como región, se le vincula mucho con Egipto. Sí, sí. Incluso me atrevería a decir muchas cosas que tienen que ver con Sudán, no solo el desierto de Nubia, muchas cosas que tienen que ver con Sudán se tratan por la historia egipcia. Y creo que un buen ejemplo sería el hecho de que allí hay pirámides. Sí, sí. Si mal no recuerdo, en el propio desierto de Nubia. Que no Pero son, bueno, por supuesto, de la magnitud que que no tienen son las egipcias, pero de la sí misma magnitud, ni el mismo nivel de elaboración, ni se conservan igual, pero Exacto. también las hay. Sin embargo, decimos las pirámides egipcias, pero Exacto. no, el Sudán también lo hay. En Sudán también hubo un gran imperio en la antigüedad. Sí. La historia reciente, sobre todo, tiene muchos estudios de esto, pero obviamente no podemos negar que recordamos mucho también en la historia el tema del desierto de Nubia por todo lo que tiene que ver con la obra martiana. Ajá. El célebre poema Abdala, que fíjese en el contexto que se estructura, o sea, en el ambiente de las conquistas egipcias, ahí están el pueblo nubio defendiendo su territorio, y es ese el ambiente, el ámbito en el que Martí justifica. Un Martí muy joven tiene que tener mucha cultura universal a esa edad para conocer Nubia y para conocer además la historia antigua de ese territorio, y es ahí donde
hay una madre que le dice a su hijo que es príncipe, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas, hijo? ¿Cómo te vas a inmolar, no? Y ese hijo corre a dirigir a sus tropas, porque además se olvida cada rato eso en Abdala también, hay un compromiso, es un príncipe, y va a defender su tierra de Nubia de los invasores, este joven príncipe, en esa bella obra de Martí, que nos ha dejado esa frase tan célebre, conocida como el amor más a la patria, no es el amor ridículo a la tierra ni a la hierba que pisan nuestras plantas, sino el odio invencible a quien la oprime, es el rencor eterno a quien la ataca. Correcto. Felicitamos a nuestro panel, especialmente al profesor Lombana, por haber determinado este lugar. Solamente dar datos para redondear el tema. 50.000 kilómetros cuadrados de extensión, una región bastante inhóspita, y en los meses de julio y agosto, que es la época de lluvia, solamente caen 15 milímetros de precipitación. Realmente difícil vivir en este lugar. Fueron conquistados, como se ha dicho aquí, por los egipcios y por los etíopes. Y bueno, vamos entonces a concluir esta forma de participación en Escribilea para dar paso a la que le brindamos a nuestros telespectadores con una pregunta que formula uno de nuestros profesores panelistas. Doctor Lombana, ¿tiene usted la interrogante? Sí. Vamos a hacer una pregunta relacionada con la historia de la mujer. A veces mal llamada historia del feminismo, pero la historia de la mujer. ¿Cuál es el nombre de la primera española que accedió a una cátedra como profesora universitaria en España? Bueno, el nombre sí. de la primera mujer que accedió a una cátedra de profesora universitaria, o sea que fue profesora universitaria en España. Bueno, ya tienen la interrogante de esta noche. La persona que sepa la respuesta, pues de inmediato va a publicarla en nuestra página en Facebook, Escribilea Cuba, y a las 11 de la noche, pues nuestro equipo tendrá bien publicar a su vez quién es la persona ganadora que recibirá a vuelta de correos si es del interior del país. Si es de aquí de La Habana, pues lo recogerá personalmente, las cortesías que tenemos para ustedes en agradecimiento a su participación. Quería nuevamente mencionar que estamos confrontando dificultades con Correos de Cuba para poder enviar estos regalos a nuestros telespectadores que viven en el interior del país. Les pedimos calma y también, por supuesto, la seguridad de que van a recibir estas cortesías de nuestro programa. Les reitero, nuevamente en nuestra página de Facebook pueden escribir la respuesta a esta pregunta que ha realizado el doctor Lombana y a las 11 de la noche tendrán el ganador. De esta forma estamos poniendo el punto final a nuestro programa de esta noche. Como siempre, muchas gracias profesores, también muchas gracias al resto de nuestro equipo, buenas noches y a usted, gracias por su mirada.